Bienvenido al octavo Congreso Internacional Virtual Bioimágenes FARDI. Quisiera agradecer al comité organizador por permitirme participar en este magno evento y especialmente a su presidente, el licenciado Fabián Monfort. Bueno, yo soy el profesor licenciado Juan Carlos Vega de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de La Rioja. Trabajo en el Hospital Municipal de Urgencias, Córdoba, Argentina, en el servicio de tomografía computada. Bueno, vamos a abordar el tema que me corresponde, que sería estudio del raquis por tomografía computada multi-slide. Entonces vamos a decir que la exploración por tomografía computada multi-slide de la columna vertebral ha sido de mucha ayuda en la actualidad. Este método permite abordar un diagnóstico rápido y certero a la hora del estudio. Las lesiones traumáticas vertebrales frecuentes y sus consecuencias devastadoras. Para su valoración debe realizarse un estudio sistemático de las estructuras espinales, siendo primordial la información referente al mecanismo traumático y los patrones de imágenes característicos, como así también para el estudio y seguimiento de las patologías del raquis. El técnico radiólogo licenciado desempeña un rol fundamental en la valoración de los pacientes que han sufrido un traumatismo vertebral en la producción de las imágenes, en los distintos planos y las reconstrucciones dedicadas del raquis, como así también la demostración de las patologías más frecuentes. Bueno, vamos a comenzar viendo un poquito lo que son los ligamentos de la unión cráneo-cervical, para que entendamos después los mecanismos de la lesión y qué es lo que tenemos que visualizar y qué hacer hincapié a la hora de resolver algunas patologías. Bueno, entonces vamos a encontrar acá en esta imagen, como podemos observar, el ligamento atlanto-odontoideo, ese que tenemos aquí, ¿sí? Ese que se ve allí es la membrana tectoria, ¿sí? En este plano sagital. Vamos a ver acá el ligamento apical y este que está acá es el ligamento transverso, ¿sí? Entonces vamos a encontrar acá lo que sería el ligamento posterior de C1 y C2. Bien, acá vamos a encontrar lo que serían los ligamentos alares, ¿sí? Y vamos a continuar con esta imagen en el plano sagital, donde vamos a encontrar acá en la parte anterior el ligamento vertebral común anterior. Después vamos a encontrar en la parte posterior, ¿sí? El ligamento vertebral posterior. Acá vamos a encontrar lo que sería el ligamento amarillo, ¿sí? Acá vamos a tener el ligamento espinoso y vamos a encontrar aquí en estos espacios el ligamento interespinoso y la unidad disco vertebral. Cuando hablamos un poquito de lo que es la estabilidad de la columna, tenemos que decir que es la capacidad para mantener la alineación y curvas normales en situaciones de carga fisiológica y de estrés. Entonces la morfología vertebral debe estar conservada y los discos, ligamentos y cápsulas articulares deben estar indemnes, ¿sí? Entonces vamos a encontrar lo que sería acá la línea vertebral anterior, ¿sí? La línea vertebral posterior y la línea espirolaminar. Esta es la distancia que vamos a encontrar desde el basión a la odontoide. Bueno, una vez que realizamos los estudios tomográficos, tenemos que hablar un poquito de la interpretación de las imágenes. Entonces, las herramientas para la adquisición y el análisis de las imágenes deben dominarse para poder ser entendidas. La principal función de los estudios de imagen en medicina es proporcionarle al médico la información necesaria para hacer diagnóstico de la enfermedad del paciente y así valorar su respuesta al tratamiento. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes parámetros. Entonces, esto va a ser el ABCS, en lo que sería de la columna en general, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, lo que sería el A corresponde a anatomía, la B la integridad ósea, la C integridad del cartílago y S los tejidos blandos. Entonces vamos a comenzar primero hablando de lo que sería la alineación, donde tenemos 4 columnas lordóticas, ¿sí?
Entonces vamos a encontrar acá el margen anterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? El margen posterior de los cuerpos vertebrales, la línea espinolaminar y los procesos espinosos. Esto es muy importante cuando valoramos, cuando, por ejemplo, hay algunas lesiones que pueden ser como, por ejemplo, la anterolistesis o la retrolistesis, para evaluar la gravedad del caso, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar de lo que serían los signos de inestabilidad, cuando hay desplazamiento vertebral mayor de 2 milímetros, ensanchamiento del espacio interlaminar, ensanchamiento de las articulaciones interfacetarias, fractura del borde posterior del cuerpo vertebral y cuando hay ensanchamiento de la distancia entre los pedículos. Entonces, después cuando evaluamos el hueso, debemos observar y buscar posibles fracturas, ¿sí?, en los cuerpos vertebrales, ¿sí? La medida del cuerpo de la vértebra debe ser el mismo del muro anterior que del muro anterior al posterior, y cuando hablamos de 2 milímetros de diferencia en altura entre vértebras, buscar diferencia en la densidad del hueso. Entonces, acá tenemos un aplastamiento vertebral en el plano axial, lo podemos visualizar de esta manera. Acá en el plano coronal se ve la fractura y en el plano sagital el aplastamiento y el desplazamiento de esa vértebra que está, como podemos observar acá, lesionando lo que sería la médula. En los cortes axiales, bien basales, ¿sí?, acá en la base del cráneo, ya cuando tenemos la primera vértebra cervical, debemos evaluar si hay algún trazo de fractura. En el plano coronal, como en los planos oblicuos, fíjense acá, tenemos una fractura a este nivel, que lo veíamos aquí en esta imagen del plano coronal. Muy importante los planos oblicuos, cuando se realizan los planos oblicuos en las reconstrucciones, para visualizar, por ejemplo, lo que serían las masas laterales. Siempre se hace comparativa, fíjense que del lado izquierdo no se visualizan trazos de fractura, en cambio del lado derecho, acá estamos observando una fractura. Por eso es muy importante, aparte del plano axial, coronal y sagital, incluir los planos oblicuos para dilucidar algún tipo de fractura. Entonces, acá tenemos un plano oblicuo. También son muy importantes las reconstrucciones 3D. Acuérdense que siempre se hace el diagnóstico con los planos convencionales y las reconstrucciones 3D o volumen rendering nos aportan un poco más de información a la hora de ver este tipo de fractura. Bien. Después, cuando evaluamos el cartílago, ¿sí?, vamos a buscar las líneas de fractura en las líneas articulares y pedículos. Tener en cuenta que las placas de crecimiento pueden simular una fractura. Los espacios de los discos intervertebrales deben ser iguales. Entonces, por ejemplo, acá estamos observando una fractura. Como hablamos de la placa marginal en los cuerpos vertebrales, pues es muy importante la anamnesis del paciente, qué edad tiene ese paciente, porque acuérdense que hasta los 12 años podemos observar esa placa marginal, que se conoce con el nombre de peldaño de escalera. Entonces, no confundir esos núcleos de osificación por alguna fractura. Bueno, otra cosa que podemos encontrar por allí, lo que sería la calcificación del ligamento anterior longitudinal, ¿sí? Esto se lo conoce como hiperostosis esquelética idiopática difusa. También lo podemos encontrar por allí en la bibliografía como lo que sería el Rotes Forester Querol, ¿sí? Entonces así lo van a encontrar en la bibliografía. Entonces esto pertenece a la calcificación del ligamento anterior o la calcificación del ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Entonces no son osteocitos marginales, sino la calcificación de estos ligamentos. Bien, cuando observamos los tejidos blandos, debemos observar el espacio prevertebral por debajo de C4, mayores a 22 milímetros, canal raquídeo, que debe ser de mayor a 14 milímetros, por debajo de esa medida estamos una disminución
del canal, observar si hay cambio de densidades en los músculos, observar si hay presencia de aire en los pliegues grasos o musculares. La presencia de ello es sinónimo de enfisema subcutáneo. Bien. Entonces, algunas de las lesiones que podemos encontrar a ese nivel sería el síndrome del latigazo cervical, que es una lesión del cuello provocada por una fuerte flexión forzada del cuello, primero va hacia adelante y después va hacia atrás o viceversa. Por lo general, la lesión afecta a los músculos, a los discos, los nervios y los tendones del cuello. Entonces, como podemos observar en estas imágenes, ¿sí? Hacia atrás, hacia adelante, entonces esta fuerza de energía puede producir diferentes lesiones, y a continuación vamos a ver algunos de los signos y síntomas que puede llegar a tener el paciente, indicadores de la lesión que puede ser leve, moderada o grave, ¿sí? Entonces, si aumentando el número de síntomas más comunes de las lesiones de latigazos, hay algunos pacientes, o cada paciente puede experimentar distintos tipos de síntomas, ¿sí? De una forma diferente, que pueden incluir, por ejemplo, el dolor de cuello, el dolor en el hombro, mareos, adormecimiento del brazo, cansancio, rigidez del cuello, dolor en la parte baja de la espalda y dolor en el brazo. Y también podemos encontrar zumbido en los oídos. Entonces, de acuerdo a la fuerza inercial que habíamos visto anteriormente, podemos tener como por ejemplo, por hiperflexión, solamente alguna ruptura de algún ligamento. Otro tipo de lesión que podemos encontrar, aquí ya tenemos lo que sería un aplastamiento de la vértebra sin distensión del ligamento. Acá ya tenemos fractura del cuerpo vertebral y lesiones ligamentarias. Otro tipo de lesiones que ya son más complejas, ya cuando hay lesiones, fracturas, luxaciones, o sea, anterolitesis o retrolitesis, y produciendo algún daño en la médula, ¿sí? Entonces, como podemos observar en estas imágenes, ¿sí? Las fracturas. Acá es una lesión bastante severa, donde hay lesión medular, fractura y ruptura de ligamento, ¿sí? Como podemos observar aquí, en lo que sería, en el plano axial, en el plano coronal de esta imagen. Bueno, la otra que podemos encontrar va a ser la fractura de Hartmann, donde tenemos una espondilolistesis traumática a nivel de C2, que son fracturas bilateral de las carillas articulares. Se considera una lesión inestable, se asocia a daño medular y lesión neurológica permanente. Entonces tenemos una clasificación del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3, donde la del tipo 1 hablamos de una fractura lineal del disco C2, C3 normal. Esto ocurre en un 65% de los casos, ¿sí? La del tipo 2, cuando hay un desplazamiento de C2, disrupción del disco C2, C3, y cuando hay lesiones ligamentosas y inestabilidad. Fracturas anterosuperiores C3 por compresión, esto puede ocurrir en un 28%, y del tipo 3, cuando hay desplazamiento de C2, dislocación facetaria bilateral de C2, C3, esta es una inestabilidad severa que puede ocurrir en un 7%. Entonces acá podemos observar en el plano axial el trazo de fractura, ¿sí? Acá vamos a ver en el plano sagital, esta fractura que vemos aquí, ¿sí? Y en el plano axial. Otra de las fracturas que son bastante graves, que son las fracturas de Jefferson, que es la de C1, generalmente se presenta como un estallido de su anillo. El mecanismo de esta lesión es por carga de tipo axial, es una fractura inestable en la cual se debe proceder a la inmovilización inmediata, ¿sí? Normalmente esto, los pacientes que trabajan ahí en la construcción, por la caída de algún elemento en la cabeza, ¿sí? Entonces se produce este tipo de estallido, como podemos ver acá en este plano axial, la ruptura del arco anterior y el arco posterior, ¿sí? Entonces, de esta manera, clasificamos a esta fractura de Jefferson,
¿sí? Entonces, hay una clasificación donde hablamos de la fractura de la masa lateral izquierda, por ejemplo, del atlas, tipo 4, ¿sí? Acá en este esquema también podemos ver la fractura del arco anterior del atlas, tipo 3, y la fractura del arco posterior del atlas, tipo 2. Bien, vamos a ver la clasificación de Anderson y de Alonso de la fractura de la apófisis odontoide, donde de acuerdo a su localización vamos a hablar de lo que sería el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces la del tipo 1, cuando hay una fractura oblicua de la porción más superior de la odontoides, cuando hay una avulsión por la fijación de los ligamentos alares, estas son fracturas estables. El tipo 2, cuando hay fractura de la unión entre la odontoides del cuerpo del axis, estas son inestables. Y cuando hablamos la del tipo 3, que es una fractura transversa del cuerpo del axis, también son estables. Bien, entonces vamos a encontrar acá, por ejemplo, en estos planos sagitales, como podemos observar acá, la fractura de la odontoides de tipo 2, y acá en este plano coronal también podemos observar lo que sería la unión odontoides del cuerpo del axis, ¿sí? Bien, acá en este plano sagital y acá en el plano coronal, en planos axiales, vamos a ver lo que sería una fractura del odontoides tipo 3, cuando hay una fractura transversa del cuerpo del axis. Bien, para esto es muy importante hacer las distintas reconstrucciones en el plano axial, en el plano coronal y sagital, reconstrucciones 3D, que nos van a permitir tener una amplia información de lo que sería este tipo de fractura. Bueno, vamos a ver la clasificación de Effendi y colaboradores de la fractura del anillo del axis, donde hablamos del tipo 1, ¿sí? Sin angulación y desplazamiento máximo de 2 a 3 milímetros con discos C2 y C3 normales. El tipo 2, cuando hay un tipo, por ejemplo, angulación y desplazamiento anterior, con disrupción del disco C2 y C3. Y la del tipo 3, cuando hay desplazamiento anterior e hiperflexión del axis asociado a dislocación facetaria de C2 y C3, uni o bilateral. Entonces, eh, entonces esta espondilolistesis traumática del axis ocurre de un 4 a un 25% de los casos. Fractura cervical es conocida como clásicamente como la fractura del ahorcado. Entonces, esto se produce una avulsión del arco neural de C2 respecto al cuerpo vertebral con la apófisis odontoides intacta, como podemos observar en estos planos sagitales, en el plano axial y esta reconstrucción 3D, ¿sí? Entonces, estas son fracturas del anillo del axis tipo 1 sin angulación, con un mínimo desplazamiento del arco posterior y con el espacio discal de C2, C3 normal. Acá tenemos otras imágenes, en el plano sagital, en el plano axial, donde hay una fractura del anillo del axis tipo 2, con angulación, desplazamiento y ensanchamiento del espacio discal de C2 y C3. Entonces también podemos encontrar por allí la subluxación atlo-axoidea. Esto se produce cuando la distancia entre la odontoide y el margen posterior del arco anterior del atlas es mayor de 3 milímetros en el adulto y 5 milímetros en los niños, ¿sí? Entonces este es el espacio que debemos visualizar, medir, para ver si hay una subluxación o no. Bueno, por supuesto que estos pacientes son bastante complicados cuando hay este tipo de fractura, entonces terminan estos pacientes colocándole lo que se llama el halo de Jacquet, ¿sí? Para la fijación, porque son fracturas bastante inestables, o algún tipo de arnés, como estamos visualizando acá, ¿sí? Entonces, estas fracturas se pueden observar acá en el plano coronal y en el plano sagital, cómo se visualiza. Bueno, vamos ahora a lo que sería la columna dorsal, ¿sí? Bueno, traía alusión cómo colocamos al paciente en estos tiempos de pandemia. Antiguamente los pacientes politraumatizados llegaban así al servicio, ahora ya vienen con un cobertor de nylon, ¿sí? Para evitar que nos contaminemos mucho más fácil, ¿no? Entonces acá
esto, por supuesto, los elementos de protección personal, más el cobertor del paciente ayuda un poco más. Bien, entonces cuando hacemos estas reconstrucciones, tenemos que, por supuesto que el filtro que utilizamos es un filtro óseo, siguiendo lo que sería, en este caso, la cifosis de la columna lumbar, ¿sí? Entonces, abarcar todos los cuerpos vertebrales en este sentido, como podemos visualizar aquí, para evitar que se nos pase algún detalle en este tipo de reconstrucción, ¿sí? Entonces, siempre siguiendo el paralelismo del platillo superior de los cuerpos vertebrales y cubriendo todo lo que sería la zona del raquis que estamos estudiando. Bien, entonces, las partes blandas nos va a permitir evaluar tejidos blandos, vías respiratorias, estructuras neurológicas. Una ventana ósea permite una evaluación más detallada de los huesos y las articulaciones intervertebrales, como por ejemplo clavícula y los arcos costales, ¿sí? Y también nos va a permitir visualizar algunas patologías o fracturas que tienen que ver con lo que sería la articulación costovertebral y algunas zonas colindantes a lo que sería la vértebra. Los planos curvos son muy importantes, hacer el MPR curvo. Entonces el plano coronal se debe reconstruir siguiendo la curvatura de la columna dorsal. Para ello se toma el plano sagital como referencia para la reconstrucción del dicho plano, ¿sí? Entonces, para obtener una buena reconstrucción del plano sagital y del plano coronal, debemos utilizar los planos curvos. Bueno, acá en este caso tenemos una clasificación de Dennis de la columna anterior. Esto incluye el ligamento longitudinal anterior, la porción anterior del disco intervertebral y de la mitad anterior del cuerpo vertebral. La columna media se compone del ligamento longitudinal posterior, la porción posterior del disco intervertebral y de la porción posterior del cuerpo vertebral. Entonces, la columna posterior abarca el arco óseo posterior compuesto de pedículos, facetas, láminas y del complejo posterior del ligamentario, el ligamento supraespinoso, el ligamento infraespinoso y las cápsulas articulares de las interapoficiales. Entonces, se produce inestabilidad cuando resulta afectada la columna media, además de cualquiera de las otras dos, por lo tanto, basta con que estén afectadas dos para que exista una inestabilidad. Entonces, la columna, que puede soportar el estrés fisiológico normal, sin deformidad progresiva o anomalía neurológica, o ambas, es considerable estable, ¿sí? Bien. Entonces, los signos de inestabilidad por la columna, en la columna anterior, cuando hay fractura en lágrimas, ¿sí? Ruptura, ¿sí? Compresión mayor al 50%, angulación de los cuerpos vertebrales mayor a 11 grados, ¿sí? Respecto a los segmentos vecinos. Y de la columna media, cuando hay irregularidad en el contorno posterior del cuerpo vertebral, desplazamiento del muro posterior mayor a 3,5 milímetros, cuando hay disminución de la altura de la pared posterior de los cuerpos vertebrales, desplazamiento del arco posterior, pedículos, láminas en proyección anteroposterior. Y la columna posterior, cuando hay desplazamiento y divergencia de la apófisis espinosa, fractura de elementos posteriores, desplazamiento lateral de los procesos articulares y desplazamiento de la faceta mayor a 5 milímetros. Y ensanchamiento de los espacios interlaminares interpendicular en las facetas interapoficiales. Entonces, el mecanismo de producción de este tipo de patología, ¿sí? Entonces, vamos a ver que por fuerzas puras de compresión o tracción, vamos a encontrar fractura de los platillos vertebrales óseos más que las lesiones de tejido blando. Cuando hay una compresión axial, hay una fractura del platillo vertebral por hundimiento del material distal en el hueso esponjoso, y cuando hay retracción o cizallamiento, hay una luxación intervertebral. Entonces, la columna toracolumbar,
de acuerdo al tipo de lesión, vamos a ver la columna anterior, la columna media y la columna posterior. Entonces, ¿qué tipo de lesiones podemos encontrar? Por ejemplo, la columna anterior, una fractura por estallido, ¿sí? Por compresión, tanto en la columna anterior, media, y ninguna o distracción en la columna posterior, ¿sí? Lesión por cinturón de seguridad, ninguna o compresión, vamos a ver distracción o ninguna, y la fractura por luxación, compresión, rotación, cizallamiento. En la columna media, distracción, rotación y cizallamiento, y en la columna posterior, distracción, rotación y cizallamiento. Por eso es muy importante el mecanismo de la lesión para ver con qué lesión nos podemos encontrar. Entonces, estas son lesiones mayores, ¿sí? Donde tenemos una clasificación de tipo 1, que es una fractura por compresión, la del tipo 2, fractura por estallido, la del tipo 3, cuando hay fractura por cinturón de seguridad, y la del tipo 4, cuando hay fractura luxación por rotación, flexión, cizallamiento, flexión, distracción. Entonces, acá vamos a encontrar algunos esquemitas, cómo se puede producir este tipo de lesión. Cuando hay la del tipo 1, flexión por compresión, es el mecanismo más frecuente que produce acuñamiento del cuerpo vertebral en su parte anterior. Lo podemos visualizar en estas imágenes que tenemos aquí. No hay daño neurológico típico del conductor que choca contra algo fijo, ¿sí? Bien. La del tipo 2, cuando hay fractura con estallido, fractura del muro posterior, fragmentos óseos dentro del canal raquídeo, distancia interpedicular disminuida, fractura de la cortical interna de las láminas, ocupación del canal raquídeo por cuerpos extraños, ¿sí? La de tipo 3, también por el cinturón de seguridad, también se conoce como la fractura de Chain, ¿sí? Entonces la fractura por fracción, disrupción de la columna lumbar que compromete en el cuerpo vertebral, en el eje axial se denomina fractura de Chain, ¿sí? Así como podemos observar acá, el mecanismo de la lesión y con qué nos encontramos tomográficamente. La del tipo 4, cuando hay una fractura de luxación, de acuerdo con el mecanismo que la produjo, se pueden distinguir tres tipos principales. La del tipo A, por flexión-rotación, la del tipo B, por cizallamiento, y la del tipo C, por flexión y distracción. Bueno, acá vemos en un corte axial, un estallido de la vértebra, ¿sí? Un aplastamiento, donde acá podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, ruptura del muro posterior con compromiso medular. Acá tenemos otros casos, lo podemos observar acá en el plano axial, fractura aplastamiento, en el plano coronal y en el plano sagital. Plano axial, fractura, en el plano coronal y en el plano sagital. Acá tenemos en el plano axial distintos tipos de fractura, en el plano sagital y en el plano coronal. Otra fractura, plano coronal, plano sagital. Fíjense acá el gran compromiso medular, aplastamiento de los cuerpos vertebrales. Bueno, vamos a la columna lumbar. Aquí donde lo vimos anteriormente, más seguridad para nosotros a la hora de trabajar con este tipo de pacientes con sospechas de COVID. Pues no sabemos que estos pacientes politraumatizados si tienen o no esta enfermedad. Entonces, para protegernos un poco más, nos traen a la sala de tomografía de esta manera. Bien, entonces siempre con los tres planos como corresponde, axial, coronal y sagital, y vamos a aumentar lo que sería algunos otros tipos de reconstrucciones, como los planos oblicuos, ¿sí? Entonces ya dijimos que las partes blandas permiten evaluar tejidos blandos, músculos, estructuras neurológicas, y la ventana ósea nos va a permitir una evaluación más detallada de los huesos, articulaciones intervertebrales y de la sacroiliaca. Siempre no se olviden de cubrir, cuando hacemos todas las reconstrucciones, todos los cuerpos vertebrales, ¿sí? Sin dejar al azar ningún elemento óseo, porque allí podemos encontrar alguna fractura, ¿sí? Entonces el plano axial se debe reconstruir siguiendo la curvatura de la columna. Para eso se divide la columna lumbar en 2 o 3 segmentos, ¿sí?
Entonces, como podemos ver acá, la orientación de la reconstrucción para que tengamos una buena reconstrucción axial. Bueno, cuando hacemos estudio para hernia de disco, paquetes en los cuerpos intervertebrales, acá, para ver los cuerpos intervertebrales, vamos a hacer lo que sería el estudio para hernia de disco. Bien. Por supuesto que acá también utilizamos los planos curvos para obtener una buena calidad de imagen y mejor información utilizando este MPR curvo, ¿sí? Entonces el plano coronal se debe reconstruir siguiendo la curvatura de la columna lumbar. Para ello se toma el plano sagital como referencia para la reconstrucción de dicho plano. Bueno, habíamos visto hace un rato lo que eran algunos tipos de lesiones, también acá a nivel lumbar, ¿sí? Flexión, distracción tipo chain, ¿sí? Cuando hay una fractura horizontal del cuerpo vertebral, pedículos, pilares articulares, laminares o apofisis espinosa, aumento de la distancia interapofisia-espinosa, se asocian a graves lesiones de las vísceras abdominales. Por ejemplo, en el corte axial, signo del pedículo que se difumina, no se ven los pedículos en su posición habitual, ¿sí? Entonces, acá hablamos de una distracción ósea, clasificación de Dennis, es una clasificación inestable, ¿sí? Bien, cuando hay otras reconstrucciones, por ejemplo, en 3D, podemos observarlas un poco mejor para su clasificación. Cuando hay una rotación, cuando hablamos de la fragmentación cerebral del cuerpo vertebral, dislocación y disrupción de fragmentos que se disponen de forma circular o concéntrica, con frecuencia se rompe el margen anterosuperior de la vértebra inferior, disrupción de la línea vertebral posterior y disminución del canal raquídeo. Esto es importante porque se asocia a ruptura de costilla y apófisis transversa. Con frecuencia existen déficits neurológicos severos. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar, la espondilolistesis, que se va a clasificar de acuerdo a la lesión en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estamos observando una lesión de tipo 1 y acá ya tenemos una lesión de tipo 4, ¿sí? En los cortes axiales podemos demostrar este tipo de fractura, como podemos observar en el corte axial, ¿sí? En el corte sagital, acá tenemos una lesión, y por allí cuando vemos en el plano coronal algunas imágenes, por ejemplo radiológicas, ¿sí? Que nos están demostrando que tenemos una espondilolistesis, ¿sí? Entonces esta imagen que se ve acá, yo la demostré aquí con esta imagen como el gorro de Napoleón invertido, ¿sí? Fíjense acá, esto que estamos demostrando acá, es esta imagen donde demuestra la espondilolistesis. Bien, también cuando tenemos fractura del sacro, ¿sí? Hay que tener en cuenta en la zona 2 de la clasificación de Dennis, que corresponden al tipo A de la clasificación de Eisler, ¿sí? La articulación L5-S1 está indemne. Como podrán observar, hay muchas clasificaciones de este tipo de fractura. Es importante que nosotros podamos demostrar con los distintos planos de reconstrucción y el aporte de la reconstrucción 3D este tipo de fracturas, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar, por ejemplo, como están indicando estas flechas, ¿sí? Las fracturas transversas del sacro de la zona 3 de Dennis, tipo lambda, ¿sí? Y que en la clasificación de Roy, el tipo C, que corresponde al tipo 3, compromete al canal raquídeo, además asocia fractura del anillo pélvico, ilion e isquion derecho, y se trata de una fractura inestable. La que habíamos visto anteriormente es la que se conoce como fractura en I, ¿sí? Invertida. Bien. La del tipo U, ¿sí? Una fractura de zona del sacro tipo Dennis, tipo A de Eisler, de morfología en U, y de Roy tipo C, tipo 2, que asocia fractura de rama isquiopubiana izquierda,
El paciente presenta clínica de radiculopatía S1 izquierda y se trató quirúrgicamente con una fijación de L5, S1, S2, laminectomía de L5 izquierda y liberación de la raíz de S1. ¿Sí? Bien. También, una vez que estos pacientes han sido tratados, después hay que hacer los controles postquirúrgicos de las barras de fijación. Entonces es muy importante que nosotros después podamos demostrar si esos tornillos están bien colocados, si están bien fijos o están flojos, o se ha producido una osteomielitis por el rechazo de esa prótesis. Muy importante cuando hacemos los planos axiales, seguir el plano longitudinal del tornillo para demostrar que no esté roto, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen, por ejemplo, en el plano axial, acá se ve el tornillo roto, ¿sí? En el plano sagital, el plano coronal y la reconstrucción 3D demostrando que ese tornillo estaba roto. Bien, entonces fíjense acá, donde tenemos esta imagen, donde se ha producido una osteomielitis debido al rechazo de la prótesis, ¿sí? Bueno, importante también demostrar que estén bien colocados sus tornillos. Fíjense que acá también está mal colocado, está lesionando lo que sería parte del canal medular, donde es peor el remedio que la enfermedad en estos casos, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que demostrar que esté bien colocado, por eso hacemos corte fino de uno por uno, siguiendo el eje longitudinal del tornillo. Bueno, y algunos otros tipos de reemplazo de los cuerpos vertebrales, y que son bastante demostrados con lo que serían estos tipos de reconstrucciones 3D. Vamos a entrar un poquito ahora en lo que serían los tumores de la columna, ¿sí? Vamos a ver la morfología, la localización, relaciones, sospecha de recidiva tumoral, metástasis ósea y la matriz tumoral. Cuando hablamos de la matriz tumoral, matriz ósea, matriz osteoide, osteoblastomas, osteosarcoma, la matriz metaplásica, cuando hay fibromas osificantes, displasia fibrosa, lipoma intraóseo, infarto óseo, matriz de origen encondral, encondromas, osteocondromas, puntiformes, flocular, en nidos y anillos. Hueso reactivo, neoplasia de crecimiento lento y procesos inflamatorios crónicos, matriz cartilaginosas, encondromas y condroblastomas. Entonces, cuando hablamos acá de una matriz osteoide, como podemos observar acá en este plano axial, esta lesión, a este nivel, ¿sí? Por ejemplo, acá en el fémur, ¿sí? Como vemos estas imágenes, ¿sí? Acuérdense que siempre cuando hacemos este tipo de reconstrucciones, tiene que ser filtro de partes blandas y óseo, ¿sí? Primero el óseo y después partes blandas, porque puede estar infiltrando tanto tejido óseo como parte del tejido blando, ¿sí? Y acá la matriz condroide, como podemos observar acá, y en la parte de la rodilla. Bueno, acá en estas imágenes, como podemos observar, acá en esta imagen, axiales, hay una lesión lítica, ¿sí? Una lesión lítica de tejido y con masa de tejidos blandos en el ilíaco izquierdo, como podemos observar acá, por metástasis de un tumor broncogénico, ¿sí? Acá fíjense que acá tenemos otro paciente que se le está haciendo una punción biopsia. Acá está el paciente de cúbito ventral, acá donde se ve la aguja que está ingresando para extraer material para su posterior análisis. Los hemangiomas, estas imágenes, como podemos observar acá en el plano axial, en el plano sagital, ¿sí? Por ejemplo, esto se conoce como imagen en tela de Corderoy, ¿sí? Y por supuesto que por resonancia magnética se ven de esta manera. Bueno, el hemangioma vertebral es un tumor óseo benigno, muy frecuente, generalmente asintomático. Va a tener un patrón típico del hemangioma, lesiones líticas, con imágenes puntiformes, esclerosas o imagen de falda de lunares. Útil para valorar la extensión del hueso y extensión a los elementos posteriores, fracturas vertebrales o nivel de la compresión medular.
los osteomas osteoides, como podemos observar acá en este plano axial, esta imagen, que si la comparamos con la del lado derecho, se ve claramente que hay un tipo de lesión. Entonces, el osteoma osteoide, el 10% de los tumores óseos benignos, segunda década de vida, en el hombre de una relación hombre-mujer de 4:1, dolor óseo no relacionada con la actividad física y que a menudo empeora por la noche. Se caracteriza por un nidus asociado a esclerosis ósea reactiva, engrosamiento cortical y edema óseo. No suele superar los 2 centímetros y está compuesto por hueso en distintas fases de maduración en el seno de un estroma, construido por tejido conjuntivo altamente vascularizado. Entonces, la osteoma osteoide, decimos que localiza en la columna vertebral, representa el 10% de los casos. El segmento vertebral lumbar es donde se observa más frecuentemente, afectando a los elementos posteriores con mayor frecuencia en el cuerpo vertebral. Los estudios de tomografía con corte fino de 1, 2 o 3 milímetros en el plano axial, realizando reconstrucciones multiplanares obtenidas con un algoritmo de hueso y visualizado con ventana ósea, delimitan mejor el nidus cuando este es de pequeño tamaño, ¿sí? Como podemos observar en esta imagen en el plano axial. Los plasmocitomas, como verán, son bastante agresivos, donde comprometen los cuerpos vertebrales y con compromiso medular, ¿sí? Entonces el plasmocitoma o mieloma solitario es un tumor solitario de células plasmáticas localizadas en el hueso y en las partes blandas. Lesión lítica destructiva en los cuerpos vertebrales con fracturas por compresión asociada o no a una masa de partes blandas. El mieloma múltiple, como podemos observar, nuestras imágenes líticas, como vemos aquí, en el plano axial y en el plano coronal. Y, por ejemplo, lo que serían las metástasis blásticas, ¿sí? Por ejemplo, por un CA de mama, por un CA de pulmón, como se ven estas imágenes más hiperdensas en el hueso. Las imágenes líticas, por ejemplo, de un tumor renal, como podemos observar acá, ¿sí? En un plano de partes blandas, y lo que sería los cortes con un filtro óseo. La metástasis mixta, un CA de mama, como podemos observar aquí, ¿sí? Todas estas imágenes, y las infiltraciones leucémicas. La vértebra de marfil en los niños, los linfomas, los osteosarcomas, los neuroblastomas, los meduloblastomas, osteoblastomas, sarcoma de Ewing, y en los adultos, enfermedad de Paget, metástasis óseas infecciosas. Entonces acá podemos encontrar en el plano axial, como se ve esta imagen aquí, en esta imagen el plano sagital, y por ahí cuando hacemos este tipo de reconstrucciones y le agregamos una reconstrucción con una reconstrucción en MIP, ¿sí? Se ponen de manifiesto todo lo que es más hiperdenso, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver. Y también las vértebras en camiseta de rugby, que se debe a un aumento de la masa ósea y la falta de absorción ósea, entonces podemos estar en presencia de un hiperparatiroidismo secundario. Bien, vamos a ver también un poquito de algunos procedimientos que se están realizando en la columna con el aporte de la tomografía, ¿sí? Para guiar este tipo de procedimientos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, lo que son las infiltraciones facetarias, que es una infiltración con corticoide del nervio que se dirige a la faceta como tratamientos antiinflamatorios. Se va a realizar mediante una guía de tomografía computada. Por supuesto que es muy importante que mostremos siempre la punta de la aguja para que se realice el tratamiento correctamente, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar, por ejemplo, una infiltración radicular, tratamiento antiinflamatorio de la hernia discal foraminal, administración de corticoides anestésico local a nivel de la raíz comprimida por la hernia, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una infiltración radicular de C6 a C7, muy importante el aporte de la tomografía para que llegue con la aguja justo al lugar indicado.
Bueno, entonces, ¿cómo se hacen estos tipos de procedimientos? Normalmente, el paciente va de cúbito ventral, se coloca un blister de esta aguja intramuscular, acá en este caso son 5, entonces el médico intervencionista va a ver cuál es la vía de abordaje, la más adecuada por donde va a ingresar. Entonces, nosotros debemos de medir desde la piel hasta dónde va a ingresar la aguja, cuántos centímetros hay, para que el médico radiólogo intervencionista llegue con seguridad al lugar donde va a hacer lo que sería la infiltración. También existe la ozonoterapia, que es la administración de una mezcla de gaseosa de oxígeno y ozono, inyectado en la región paravertebral y o intradiscal. Tiene los mismos efectos que los esteroides sobre la inhibición de la producción de la citoquina y por lo tanto inhibiendo el dolor producido por las mismas. Los ensayos clínicos sugieren que el ozono en contacto con el disco causa degeneración de la matriz extracelular, lo que conlleva una reducción y descompresión de las raíces nerviosas próximas. Entonces acá también vemos cómo se realiza este procedimiento, siempre guiado por tomografía computada. También tenemos la infiltración discal, también conocida como disco gel. Este es un compuesto de etanol gelitificado con etilcelulosa y un agente de contraste como el tungsteno para el tratamiento percutáneo no invasivo de las hernias discales. Actúa como un potente antiinflamatorio con rápida respuesta para eliminar el dolor. ¿Sí? Entonces ahí vemos el procedimiento, cómo se coloca la aguja, cómo llega hasta la parte del disco, ¿sí? Donde podemos observar el tratamiento de disco gel. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una infiltración de L4, L5 izquierda, como podemos observar acá, siempre seguimiento tomográfico para ver cuál va a ser la vía de abordaje correcta para hacer un buen procedimiento. Bueno, también tenemos lo que es la vertebroplastía, cuáles son las indicaciones, tratamiento del dolor y refuerzo de la columna en vértebras lesionadas por distintas patologías, tumores primarios, los tumores metastásicos y fracturas osteoporóticas. Esto es ideal cuando hay fracturas osteoporóticas entre 3 y 4 meses que no responden al tratamiento conservador. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de la vertebroplastía? Cuando hay una coagulopatía severa o sepsis en el trayecto de la vertebroplastía. ¿Cómo se hace esta técnica? Colocación del paciente en una posición neuroleptoanestésica, ¿sí? Colocación de la aguja, introducción del cemento acrílico, que es el polimetil metacrilato, en el interior de la vértebra y comprobación clínica tomográfica de la colocación del cemento, ¿sí? Bien, entonces los materiales que vamos a necesitar es anestesia local, aguja intramuscular, punción lumbar, martillo, pinza larga, aguja de inyección de 10 a 15 G, jeringa de 10 centímetros cúbicos tipo Merit, ¿sí? Suero helado, tungsteno 2,5 gramos, cemento 2 componentes, pistola de inyección, batas y guantes estériles. Entonces el procedimiento, guiado por supuesto por tomografía, el paciente va del cúbito ventral, igual que como habíamos hecho anteriormente, se colocaban esos blisters de agujas para ver cuál va a ser la vía de abordaje específica para el correcto tratamiento, ¿sí? Una vez que ya está colocada estas agujas, que le hemos demostrado que dentro del lugar se va a hacer la colocación del cemento. Bien, entonces en estos esquemitas vemos específicamente cómo se realiza este procedimiento, ¿sí? Entonces se llega con esa aguja donde se va a colocar ese cemento. Nosotros tenemos que tratar de siempre mostrar la punta de la aguja para que este procedimiento no tenga ningún contratiempo, ¿sí? Entonces acá después se ve en el plano coronal, en el plano sagital, cómo se ve colocado ese cemento. Bien, también tenemos lo que es la cifoplastía, ¿sí? Que consiste en una vertebroplastía tras la colocación de un balón en el cuerpo vertebral para recuperar la altura e introducción en cemento sin presión, ¿sí? Entonces van a ver que acá se llega con este dispositivo
donde se va a colocar el cemento para que esta vértebra aumente un poco el tamaño para que esa cifosis sea menor. Bueno, acá se ve cómo se está realizando el procedimiento, ¿sí? Después cuando hacemos las distintas reconstrucciones podemos demostrar que en el plano sagital, acá en el plano axial, cómo está colocado ese seno. También podemos ver algunas complicaciones, por ejemplo, fuga del material, el cemento, ¿sí? Al disco intervertebral, ¿sí? Acá también podemos ver, en este caso, fuga del plexo venoso lumbar, en este caso. Ejemplo de mala colocación de las agujas visto por tomografía, ¿sí? Punción del canal, ¿sí? ¿Ven? Intracanal, y punción medial debido a pedículos pequeños, ¿sí? Todas estas cosas también suelen suceder cuando el intervencionista no está bien entrenado. Y por último, la radiofrecuencia de tumor, que esto consiste en la introducción de una aguja en el interior del tumor y a través de dicha aguja un catéter de radiofrecuencia aplicando energía necesaria para la destrucción de la lesión. Se utiliza como tratamiento curativo total o parcial de tumores benignos y malignos, ¿sí? Entonces, por supuesto que siempre va a ir asistido por tomografía computada, donde se llega a la lesión para realizar este tipo de tratamiento. Bueno, como conclusión, el conocimiento de la epidemiología y el mecanismo de producción son claves diagnósticas, sistema de clasificación y la elección de la técnica de imagen a realizar resultan imprescindibles para un correcto manejo diagnóstico y terapéutico de las fracturas vertebrales como la clasificación de las patologías. El advenimiento de los nuevos equipos de tomografía de multi-slice que permite reconstrucciones MPR de gran calidad ha mejorado enormemente la compresión y evaluación del mecanismo de la lesión, aportando datos fundamentales para la toma de decisiones quirúrgicas de las lesiones vertebrales. Las diferentes clasificaciones expuestas en este trabajo van encaminadas a facilitar la decisión terapéutica en cada caso. Cada una de ellas tiene puntos fuertes y débiles, por ello en cada centro debería usarse la clasificación considerada más adecuada en función del consenso entre el radiólogo, neurocirujanos y traumatólogos. Sin más que decir y agradecerles por su amable atención, muchas gracias y espero que este material sea de gran interés y un aporte más para los que hacemos tomografía de computadora.